Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa, aquí, en Radio Inter. Buenas noches, un sábado más, con don Pío Moa y un servidor, Rafael Núñez Huesca. Un sábado que estamos, don Pío, en plena Feria del Libro madrileña, y en el que sé que ha estado usted el fin de semana pasado y también lo hará el siguiente, firmando ejemplares en... El último fin de semana ya de la feria, sí. El sábado 10... Este inmediato no. El sábado 10 y el domingo 11 de junio volverá a firmar usted libros en... Sí, estuve firmando en la caseta de Ediciones Encuentros, sobre todo firmé sobre todo el de la guerra civil y los problemas de la democracia en España, y también de Un tiempo y un país, que son mis memorias de la época dura. De la época del Grapo y... Sí, el PC, PCR, Grapo y todo eso. Y también de otros editoriales que venían allí, sobre todo Nueva Historia de España, Los mitos del franquismo y el de Europa. Quizá el de Europa el que más. ¿Es el que más le solicitan? Aparte de los de Encuentro, porque esto está en la esfera de los libros. Y el que ha sido el libro más vendido de todos los que usted ha escrito, y probablemente de la historiografía española moderna, que es Los mitos del franquismo, supongo que se seguirá vendiendo. Los mitos de la guerra civil. Los mitos de la guerra civil, sí, perdón. Sí, se sigue vendiendo. ¿Se sigue vendiendo? Sí. ¿Por qué edición vamos? Pues yo qué sé, la 40 o 40 y tantas. Es un libro que no pasa porque no ha sido rebatido en nada. Es más, yo mismo he tenido que corregir algunos errores de detalle que había aquí y allá, ¿no? Siempre se cuelan errores de detalle, por muy cuidadoso que sea. Es un libro un poco amplio, ¿no? Pero ha sido usted mismo el que se ha corregido a usted, pero ningún historiador le ha... Por asombroso que resulte, ¿no? Eso sí, cabreos, insultos y tal, eso todo lo que usted quiera. O sea, en lo personal le han rebatido, le han denigrado... Le han denigrado, pero rebatir nada, ¿no? Realmente es que tienen pánico al debate. Y como tienen pánico al debate porque la honestidad intelectual en los medios intelectuales españoles pues brilla por su ausencia, ¿no? Y el valor de defender unas ideas, pues defenderlas en igualdad de condiciones, no por medio del silencio y del insulto, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, pues le deseo que el próximo sábado y domingo 10 y 11 de junio vuelva a firmar una buena cantidad de libros, que sé que la última vez que estuvo la semana pasada firmó una buena cantidad. Debe ser de los pocos autores que aún firman libros, incluso firman muchos libros en la Feria del Libro. Bueno, hace un par de años recuerdo que oía a Sabater que iba andando diciendo hay más gente firmando que comprando. En fin, son cosas, hay de todo, claro. Bueno, vamos, don Pío, creo que quiere usted invitar a nuestros oyentes. Bueno, una vez más, recordar que es muy importante que este programa salga del gueto, por así decir, que llegue a más gente, que cree opinión pública, porque no solo... Hay otra frase de Cicerón que dice que la verdad se corrompe no solo por la mentira, sino también por el silencio. Y el silencio es lo que hay que evitar. Y eso está en manos de nuestros oyentes, que conocen gente, que tienen acceso a las redes sociales, que es una cosa que cuesta muy poco, y que pueden dar a conocer el programa comentándolo, enlazándolo, etcétera, dándolo a conocer ampliamente. Sobre todo nos interesa hacia la universidad. Y también el apoyo económico, que en fin ya lo pueden ver en YouTube y por ahí, pueden ver la cuenta a la que aportar. Ya en otra ocasión hablaremos más de esto también. Y vamos directamente con el editorial de hoy, ¿no? Sí. ¿Qué trata sobre? El editorial se puede titular Un ejército cipayo en una democracia fallida. Es un tema muy importante del que no se habla y además no se quiere hablar. Adelante, pues. En fin, la celebración del Día de las Fuerzas Armadas este año se ha centrado en Guadalajara, que es una provincia muy tranquila, política y económicamente de segundo orden, y no en Barcelona o en Bilbao, y no hace falta decir por qué. Esto ya revela mucho de la situación a la que hemos llegado. En cambio, el ejército español lleva bastantes años actuando en diversos países en llamadas misiones de paz. O
sea, una perversión del lenguaje típicamente orwelliana. La paz es la guerra es la paz. Con ello no sugiero que el ejército debiera utilizarse para someter a los separatistas. En primer lugar, no hace falta porque sería una operación para algunas compañías de la Guardia Civil o de los propios Mossos de Escuadra, oficialmente, ¿no? Pero sobre todo es una cuestión política. Llevamos decenios de colaboración y financiación de los separatismos por parte de los gobiernos, tanto sea del PSOE o del PP, y eso es un problema que debe solucionarse políticamente antes de que se convierta en una crisis histórica de grandes dimensiones. En las misiones de paz, España ha perdido más de 160 hombres y ha gastado unos 10.000 millones de euros. Esto según un interesante estudio titulado Ejércitos anulados, de los militares Blas Piñar Gutiérrez y José María Manrique, que examina la evolución de las doctrinas de defensa en el franquismo y desde la transición. El estudio incluye unos anexos sobre Gibraltar, militares asesinados en atentados desde 1973, la cuestión del Sáhara y otros temas de actualidad, a pesar de que un corrompido periodismo evite mencionarlos, con raras excepciones. Aquí el grueso del periodismo se centra en comentar trivialidades, ¿no? Pues bien, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas hemos visto en las redes sociales y en los medios de masas, o en parte de ellos, un gran despliegue de patriotismo publicitario bajo el lema «Nuestra misión, tu libertad». Es un lema tan falsario como los que solían emplear los soviéticos. Otros tuits decían «Nuestros cazas vigilan nuestras fronteras». Yo, dentro de mis escasas posibilidades, he replicado con algunos mensajes. Por ejemplo, «Nuestros cazas no vigilan nuestras fronteras, están provocando y asediando a Rusia a miles de kilómetros, y nuestros tanques también». Nuestra libertad no se defiende creando caos y guerra civil en otros países como Libia o Irak, o Siria. Los políticos de la corrupción y la hispanofobia han convertido al ejército español en un ejército cipayo. El ejército cipayo era el ejército que tenían en la India los ingleses. Se componía de gentes de allí, indios, ¿no?, musulmanes, muchos de ellos, y que servían a los intereses ingleses, claro, nada más. Bueno, pues aquí está ocurriendo traidores, algo por el básicamente. estilo. Sí. Bueno, no se podía llamar traidores, pero bueno, era igual, un ejército al servicio de una potencia extranjera, ¿no? Decía, las intervenciones de la OTAN no son ajenas al auge del terrorismo islámico y de las corrientes masivas de refugiados. Una cosa que mucha gente no quiere ver. O sea, Arabia Saudí y Qatar son países que han financiado y fomentado el extremismo islámico por todo el mundo. Son además grandes amigos de la OTAN, entre otras cosas, de los países que mandan en la OTAN. Los refugiados casualmente van a Europa y no a Arabia Saudí o Qatar, que son financiadores y amigos de la OTAN, como digo. Nuestro ejército no defiende a España sino intereses ajenos, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Alguna vez he señalado el increíble servilismo militar con el inglés, con el idioma inglés, que claro, los mandos reales de la OTAN no usan el español, y su aceptación de una colonización que socava algo más que nuestros intereses políticos y nuestra cultura. O sea, nuestra cultura es lo que sale perdiendo allí, y eso es más grave que todo lo demás. En fin, tenemos un ejército cipayo en una democracia fallida. Estos son los mensajes que yo he lanzado. He insistido a menudo en cómo nuestra posición real, militar y política en el mundo viene determinada por la permanencia de la colonia de Gibraltar. Y no solo es cosa de que la OTAN excluya a ciudades españolas de Ceuta y Melilla, únicos lugares, por otra parte, por los que podríamos temer agresiones, es que, aun si las cubriera, la neutralidad sería la mejor de las opciones internacionales para España, una vez que fue disuelto el Pacto de Varsovia. Mientras existió el Pacto de Varsovia y el peligro de expansión soviética, pues, en fin, la neutralidad estaba de más, pero actualmente no existe eso. La neutralidad fue posible en las dos guerras mundiales del siglo XX, una situación dificilísima, y en este programa hemos desarrollado la cuestión, y creo que cualquier medida de regeneración política debe incluir un cambio fundamental en la política exterior. Y vemos que ningún partido parece dispuesto a abordar este tema, ni siquiera los que se proclaman más patriotas. Se olvida que España empezó a perder soberanía a chorros con Felipe González,
cuando convirtió a Gibraltar en un emporio para Inglaterra, o cuando comenzó la obra de cipallización militar, metiéndonos en la OTAN, o cuando nos llevó a la Comunidad Económica Europea en condiciones muy perjudiciales. En fin, hay que hablar de estas cosas de las que casi nadie quiere hablar. España tiene hoy una clase política fundamentalmente hispanófoba, premiadora del terrorismo, financiadora de los separatismos, promotora de la colonización cultural y creadora de un ejército cipayo, como digo. Todo lo cual define la situación como una democracia fallida, después de las esperanzas de la transición. Una transición que se hizo con errores graves, pero que en vez de corregirse, podrían haberse corregido, ¿no? Pero en vez de corregirse se han agravado, por unos partidos en los que la corrupción, no solo económica, ha sido una seña de identidad, una corrupción todavía más intelectual y política. Para aclarar más las cosas, diremos, una democracia que admite el asesinato como una vía para hacer política y lo premia con legalidad, presencia institucional, dinero público, etcétera, como se ha hecho con la ETA, es una democracia fallida. Un régimen como el español, cuyos gobiernos centrales fomentan y financian los separatismos, es una democracia fallida. Un régimen que elabora leyes antijurídicas como las de género, o leyes totalitarias exaltadoras del crimen como la Ley de Memoria Histórica, es una democracia fallida. Un régimen que fomenta la colonización cultural por el inglés y el desplazamiento del español como lengua de cultura, es una democracia fallida. Un régimen cuyos gobiernos no hacen cumplir la ley y por tanto no la cumplen y nadan en la corrupción, es una democracia fallida. Porque en relación con los separatistas catalanes no solo incumplen la ley, sino que se jactan de incumplirla. Y el gobierno dice que la va a cumplir y nunca la va a hacer cumplir, nunca lo hace, claro. Lleva ya muchos años así, ¿no? Un régimen que traspasa de manera subrepticia e ilegal la soberanía de la nación a la burocracia de Bruselas o a los mandos reales de la OTAN es una democracia fallida. Un régimen con una justicia desprestigiada por diversas formas de corrupción y por la presión de los partidos es una democracia fallida. Lo de Garzón, por ejemplo, una forma de corrupción, pero muy extendida, los jueces estrella y todas estas historias. Es una entre las muchas, ¿no? Y así podríamos seguir. La tarea es salir de este pozo negro. Y ello exige construir un discurso, una doctrina que, apoyándose en algunos principios generales democráticos y en los elementos más positivos de nuestro pasado, en lugar de desvirtuar el pasado y falsificarlo, pues que sirva para las nuevas circunstancias sociales e internacionales. Y esa, repito, es la tarea a emprender. Y después de escuchar el editorial de don Pío Moa, vamos a sumergirnos de nuevo en la historia de España. Hace exactamente 13 siglos, sí, o 14 siglos, que es la caída del reino hispanogodo, consecuencia de las invasiones, de la primera invasión, pero que luego vinieron otras más radicalizadas desde el norte de África. La crisis y la caída del reino hispanogodo a manos del Islam. Adelante, don Pío. Bien, lo primero, bueno, la vez pasada estuvimos exponiendo cómo, lejos de ser un periodo de barbarie, el reino hispanogodo fue progresivamente civilizándose y desarrollando una cultura de origen romano, claro está, latino, más que germánico, pero una cultura muy importante y además influyente en el resto de Europa occidental, dadas las circunstancias de la época. Bueno, cuando tratamos de la caída de este reino, la primera nación española, pues debemos en primer lugar darnos cuenta de que por esa misma época la expansión árabe había alcanzado los confines de China por Turquestán y de India por Cachemira, y que toda la franja, la franja civilizada de Oriente Próximo y norte de África había caído en sus manos. Ha sido una expansión realmente prodigiosa. Yo creo que solo se le puede comparar la expansión comunista en el siglo XX, a partir de la Revolución Soviética, por su rapidez y por la fuerza que alcanzó y su capacidad de extensión. O sea, desde los confines de China hasta España, nada menos.
Así que vamos a ver un poco cómo se produjo y las controversias que hay al respecto, ¿no? Bueno. Como sabemos, pues Witiza pues murió en el año 700, no se sabe si de muerte natural o no, porque un gran número de reyes godos murieron de muerte no natural, igual que muchos emperadores romanos, etc. Y probablemente antes de la muerte, intentó que algunos de sus hijos de muy corta edad le heredaran, alguno de sus hijos. Pero la nobleza retornó al principio electoral y eligió a Roderico, o a don Rodrigo, duque de la Bética, y un jefe militar renombrado. Es importante esto porque lo que se intentó a partir de Leovigildo es imponer el principio hereditario en lugar del principio electoral, porque el principio electoral, por los nobles del rey, causaba una constante inestabilidad y luchas entre ellos, ¿no? Esto solo se consiguió a medias. Bien, el caso es que los nobles, la parte nobiliaria vinculada a Witiza, rechazaron la elección de Rodrigo y se unieron en torno a Ágila, que no era hijo de Witiza, igual que otros jefes witizanos, ¿no? Por cierto, que el hijo de Witiza entonces, los hijos de Witiza eran niños, de menos de 10 años, ¿no? Y fraguaron una rebelión desde el Valle del Ebro hasta la Septimania, o sea, el sureste de Francia, acaso con apoyo de francos y de vascones, como había ocurrido en otras revueltas. También parece normal, dentro de esa tradición, que recurrieran a los musulmanes, los cuales ya se habían instalado al otro lado del estrecho y planeaban el salto a la península. Según la leyenda, incomprobable, pero no inverosímil, el gobernador de Ceuta, don Julián, que era un vitizano cuya hija Cava habría sido violada por Rodrigo, fue quien, junto con Opas, obispo de Toledo, fraguó el pacto con Tarik Ben Siad, lugarteniente moro del general árabe Musa o Musa ben Nusayr, que había sido el conquistador del Magreb. Esto entra en el terreno de la leyenda, pero pudo muy bien tener un fundamento real, ¿no? Los islámicos eligieron muy bien el momento del ataque, porque en aquel momento Rodrigo se hallaba en el noreste, guerreando contra los vitizanos y contra los vascones, ¿no? Allí no había alcanzado una decisión clara. Es decir, que esto probablemente los aliados, los vitizanos, contrarios a don Rodrigo, habían informado probablemente a los árabes de esta situación, que ellos aprovecharon, ¿no? Pues Rodrigo, cuando vio la amenaza del sur, la juzgó prioritaria y hacia allí marchó con un ejército estimado en cifras tan diversas como 100.000, 40.000 o 25.000 soldados. Debiera haber bastado eso frente a unos 12.000 enemigos, que es la fuerza con que se estima que desembarcaron los musulmanes, pero el ejército godo estaba minado por los vitizanos, ¿no? Hacia el 19 de julio del 711 tuvo lugar la batalla decisiva por la zona del río Guadalete y la laguna de la Janda, y los vitizanos abandonaron a Rodrigo en el momento álgido del combate, y con esta traición pues vencieron los enemigos, venció Tarik. Bueno, no es creíble que el acuerdo entre vitizanos y Tarik incluyese la cesión del control político de España, pero los invasores percibieron la debilidad en que había quedado el reino de Toledo y, como estaban habituados a explotar sus éxitos con rapidez, pues no dieron tiempo a los partidarios de Rodrigo para reagruparse, los remataron en Écija y continuaron su avance por el valle del Betis hasta subir desde Córdoba a Toledo, ¿no? A Toledo la encontraron desierta por una huida de la población muy precipitada, y capturaron casi todo el fabuloso tesoro de los godos, a quienes privaron así de recursos financieros. Los godos tenían unos enormes tesoros procedentes del saqueo de Roma, de los que en general no se ha sabido mucho más. Pero como un detalle curioso, uno de esos tesoros, que es el más importante que se conserva, que ha habido, o sea, que se conserva en toda Europa de aquella época, es el tesoro de Guarrazar. En Guarrazar se encontraron una serie de coronas votivas de los reyes y otras alhajas,
importantes de oro y piedras preciosas, que parte de ellas fueron destruidas porque lo encontraron unos campesinos que la vendieron subrepticiamente por trocitos a los plateros de Toledo, y otra parte fue a Francia, y eso permitió que se salvara, y parte de ella volvió a España en la época de Franco. Bueno, pues, por asombroso que sea, el hecho del descubrimiento de aquel tesoro, que fue hacia mediados del siglo XIX, no dio lugar a una excavación o investigación. Lógicamente, allí tenía que haber algo, probablemente un monasterio, ¿no? Y es actualmente, lo digo por si a la gente le interesa, ha sido un señor, un arqueólogo, el que se ha dedicado a excavar la zona prácticamente sin apoyos oficiales, y está haciendo una labor magnífica. Ha descubierto los cimientos de una basílica, se ha descubierto que había allí un palacio, que había allí otra serie de edificaciones, lo cual revela que aquello era una zona importantísima en la época de los godos. Claro, fue abandonada allí, pero en 150 años, en más de 100, a nadie se le ocurrió, oiga, si allí se encuentra ese tesoro, es que allí tiene que haber algo importante. Pues no. El tesoro debió de ser enterrado a toda prisa cuando llegaron los árabes, y así quedó. ¿Nadie se le ocurrió, don Pío, o fue deliberado? El que, precisamente por ser los godos... No, para nada. Porque durante muchos años, además, los godos tenían mucho prestigio. Los reyes godos y tal. Se me dan los reyes de España desde Ataulfo, eso es una barbaridad. Pero desde Leovigildo sí se puede decir. Bueno, pues el caso es que, como digo, los árabes encontraron Toledo desierta y capturaron aquel tesoro, con lo cual los visigodos se quedaron sin posibilidades económicas, ¿no? Y claro, era un reino, se nota que era un reino también bastante centralizado, porque una vez perdidos sus centros de poder y con las tropas dispersas, pues quedó incapacitado para reaccionar, mientras la facción vitizana, que también desconcertada porque esperaba que sus aliados o mercenarios, entre comillas, moros, se transfiriesen el poder, ¿no? Y no fue así. Así que los invasores recibieron ayuda además de los judíos, que les abrían las puertas y quedaban a veces como gobernadores de las plazas mientras Tárik continuaba su ofensiva. Esto es importante porque hubo una persecución contra los judíos, pero los judíos jugaron allí un papel pues contra España, claro. Esa es la doble realidad. La confusión hispano-goda pues facilitó al máximo la acción de los invasores y la traición de algunos oligarcas a cambio de retener cierto poder, de oligarcas visigodos. Este era uno de los métodos que utilizaba muchas veces, llegar a pactos en que les dejaban cierto poder a los que ya lo tenían antes, pero el poder real quedaba en manos de los invasores, ¿no? Bueno, pues una vez alcanzados los objetivos básicos, Tárik esperó el permiso de Muza para continuar, y al año siguiente llegó Muza con un nuevo ejército que era predominantemente árabe, porque el de Tárik era más bien bereber, y avanzó sobre Mérida, que le resistió durante un año, y siguió hacia Astorga y Amaya, que eran bases de contención de los astures y los cántabros. Entre tanto, debió de producirse un embarazoso episodio cuando Ágila reclamó el reino. Tárik remitió a Ágila a Muza y este lo mandó a Damasco, que era el sede de poder árabe, para que el califa decidiera. Ágila y los suyos parecen haber sido acogidos en Damasco con grandes honores, pero solo se les concedió una cuantiosa recompensa económica de unas 3.000 fincas adscritas al patrimonio regio, que hicieron de él y sus próximos los mayores terratenientes de España. En fin, le pagaron bien la traición, no fue como los romanos. Bueno, este acuerdo acabaría de desmoralizar a unos jefes y de alentar a otros a concluir tratos semejantes, como ya había ocurrido con uno de Orihuela llamado Teodomiro, ¿no? O Todmir. En solo 2 años, Tárik y Muza habían conquistado la mayor parte del país. Y el tercer año vencieron la resistencia de Zaragoza, ocuparon el Valle del Ebro y el noreste, y en otro par de campañas completaron el dominio de la península y la Septimania, aunque su poder sobre la cordillera Cantábrica y el Pirineo occidental debió de ser precario, ¿no? Como el romano en los últimos tiempos, o el visigodo, ¿no? Este esquema
que extraído de diversos relatos, pues tiene bastante verosimilitud, aunque permanecerán para siempre aspectos nebulosos, porque, claro, las fuentes son escasas y hay contradicciones entre ellas, y los adornos fantásticos de las narraciones, pues hay que tenerlos en cuenta también. Pero básicamente tuvo que ser así. Los triunfadores llamaron pronto al Andalus, a lo que antes era España. Se ignora el significado de la expresión, que se ha solido asimilar a tierra de vándalos, término con sentido para Túnez y Argelia, pero no tanto para España, o bien como referencia a la Atlántida, que dicen otros. Como fuera, era mucho más que un cambio de nombre, pues implicaba el comienzo de una transformación radical, cultural, desde la religión a la administración del idioma. Hay que decir que los árabes, en su enorme expansión de que hemos mencionado, eran tribus realmente bárbaras del desierto, ¿no? Que cometieron estragos brutales, ¿no? Allí donde se presentaron, y masacres terribles, ¿no? Pero luego adoptaron parte de la cultura de los pueblos conquistados y sirvieron, por ejemplo, de transmisores de la cultura, de algunos aspectos de la cultura griega, y ellos mismos desarrollaron la ciencia y la técnica en cierta medida, ¿no? En medida importante. Pero eso posteriormente. Bien, el derrumbe de España pues ha dado lugar ya en su tiempo a especulaciones moralizantes, achacándolo a las maldades y a los pecados que habían socavado las bases del Estado. Sentada la tesis de que habían cometido toda clase de pecados, pues era fácil ahondar en ella, exagerando o inventando todos los pecados precisos, tan malos que merecieron su castigo, ¿no? Claro. En nuestra época se ha querido explicar el suceso, en cambio, por causas económicas o sociales, entre comillas, suponiendo un reino carcomido cuando llegaron los moros, o se ha dicho también que no existió invasión, sino implantación, que es una ocurrencia pueril, pero que, bueno, algunos lo dicen, ¿no? Si bien no más pueril que tantas otras hoy en boga, ¿no? La tesis más extendida desde Sánchez Albornoz habla de protofeudalización, es decir, decaimiento de la monarquía y disgregación en territorios semi-independientes bajo poder efectivo de los magnates, una tendencia que se habría acentuado a partir de Bamba. A esta feudalización o protofeudalización se uniría la decadencia intelectual y moral del clero, una desmoralización popular ligada a una presión fiscal excesiva e incluso un deseo de la población de librarse de una dominación opresora. Todas estas historias se han dicho y se mantienen. A mi juicio, estas teorías recuerdan a las especulaciones moralistas de los pecados, ¿no? Puesto que la idea es, puesto que el reino se hundió con aparente facilidad, tenía que estar ya maduro para el naufragio por una masiva corrosión interna. Pero desastres semejantes no escasean a lo largo de los tiempos. En países al borde de la descomposición se han rehecho en momentos críticos frente a enemigos poderosos, y otros relativamente florecientes han sucumbido de forma inesperada. Esto ha pasado muy a menudo en la historia, ¿no? Así, en nuestro tiempo, Francia y otros países cayeron ante el empuje nacionalsocialista, no en cuestión de años, sino de semanas, obteniendo los vencedores amplia colaboración entre franceses, belgas, holandeses, etc. Pero nadie sugiere que esos pueblos vivieran en regímenes carcomidos, estuviesen hartos de su democracia e independencia o deseasen que los alemanes les librasen de los impuestos. Pero vamos, es este tipo de explicaciones que en realidad no explican nada, y que, claro, las empiezas a aplicar a una serie de situaciones históricas y dicen, bueno, es que no encajan. Claro, entonces habíamos de decir que Francia cayó porque los franceses estaban hartos de su régimen o de sus impuestos y querían que los alemanes vinieran allí a... Porque Francia era un estado fallido en ese momento, pues no. Claro, también. Entonces, eso se dice con toda alegría de los visigodos sin ninguna base real, como vamos a ver, ¿no? Bueno, el éxito musulmán, para empezar, no resulta impensable, porque ya hemos dicho que su expansión ha sido prodigiosa, ¿no? O sea, pocos años antes, los pequeños ejércitos árabes, que habían salido del desierto, habían rematado al imperio sasánida, imperio persa, que era 8 o 10 veces más extenso que España. Y habían arrebatado enormes extensiones a otra superpotencia de la época, el imperio bizantino. En solo 9 meses habían conquistado Mesopotamia y en la decisiva batalla de Walaya la proporción recuerda a la del Guadalete. 15.000 musulmanes vencieron a 45.000 persas. Eso sin la fortuna para los vencedores de una traición a la bitizana.
Lo mismo cabe decir de la batalla de Cadisia, donde quebró el imperio sasánida, o la todavía más desproporcionada de Nihawand, contra la tosca idea de que la superioridad material decide las guerras y cambios históricos. La derrota del más fuerte dista de ser un suceso excepcional. La caída de España, por lo tanto, no deberá chocar tanto como se pretende. Hay esos versos idiotas que dicen que Dios proteja a los malos cuando son más que los buenos. Eso se le ocurre a un idiota, pero ese tipo de sabiduría chocarrera y de 3 al cuarto, ¿no?, que tanto se difunde, ¿no? Vinieron los musulmanes y nos volvieron a palos, ¿no?, que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. Bueno, cuando llegaron eran menos. Y cuando se fueron eran más. O sea, empezaron a ser derrotados cuando precisamente eran más. Cuando tenían más poder. Cuando eran más. Así que son de esa, ya digo, por desgracia, es que este tipo de bobadas sientan muchas veces el enfoque y la manera de ver las cosas de gente que parece más seria. Bien, las noticias del último periodo hispano-tervingio, bueno, tervingios eran los visigodos, ¿no?, son demasiado escasas para sacar conclusiones definitivas, claro, pero los indicios de la supuesta protofeudalización suenan muy poco convincentes. Pues para empezar, existieron durante todo el Reino de Toledo esos factores centrífugos que están presentes en toda sociedad y que en la Galia, pero no en España, prevalecieron sobre los centrípetos, como habíamos hablado la vez pasada. Las leyes de Bamba o Hervigio, para forzar a los nobles a acudir con sus mesnadas ante cualquier peligro público, pues sugieren una creciente independencia y desinterés oligárquico por empresas de carácter general. Pero esto había ocurrido siempre, no solo a partir de Bamba. Y los reyes dependieron siempre de las aportaciones de los nobles y con seguridad nunca faltaron roces y defecciones en esta colaboración, desde siempre. Tampoco hay constancia de que Bamba o los reyes sucesivos, incluido Rodrigo, encontrasen mayor dificultad para reunir los ejércitos precisos ante conflictos internos o externos. Aquellas leyes, como las relativas a la traición, las leyes que penaban a los oligarcas que no se sumaran a las exigencias del rey, ¿no?, pues podrían servir de pretexto a los monarcas para perseguir a los potentados desafectos, a lo que replicaron la nobleza y el clero con el habeas corpus, innovación jurídica ejemplar e indicio de vitalidad y no de declive. Es decir, los reyes trataban siempre de someter a los nobles, que eran muy difíciles de manejar, y por eso ponían leyes contra la traición, etcétera, que tenía mucho sentido, ¿no? Pero los nobles veían que eso también era un instrumento para imponer arbitrariamente los intereses del rey, que podían no ser los del reino. Y entonces allí apareció lo que llaman el habeas corpus visigodo, que es fundamental, porque el habeas corpus es el elemento básico de los derechos de las personas. Que no te puedan juzgar en ausencia y que no te pueda juzgar cualquiera. Esto posiblemente se extendió más allá de la nobleza durante el reino visigodo, pero en todo caso testimonia una más bien vitalidad que degradación. Esto con la España romana no ocurría. ¿El derecho romano no preveía una Bueno, una ha habido similar? formas similares, pero en gran medida la aplicación de leyes a voluntad de los reyes y sin necesidad de la presencia del acusado, pues ha sido muy común. Eso es lo habitual. El habeas corpus, los ingleses se jactan mucho de su habeas corpus, como base de sus leyes, de su legislación antimonárquica, ¿no? En fin, el que exige la presencia del acusado. De hecho, habeas corpus en latín significará, Pío, que esté el cuerpo. la presencia del cuerpo. Sí. Durante todo el reino de Toledo, pues persistió una pugna a menudo sangrienta entre los reyes y sectores de la oligarquía, pero esa pugna fue una causa mayor de inestabilidad y pudo haber sido más suave precisamente en la última época y no parece agravada desde Bamba. O sea, contra la idea de la protofeudalización después de Bamba, más bien parece que ocurrió lo contrario, ¿no? Un motivo permanente de conflicto era el nombramiento de los reyes. Estos procuraban ser sucedidos por sus hijos, quitando así un poder esencial a los oligarcas, a los nobles, que preferían un sistema electivo que les permitiera condicionar al trono. En principio, triunfaron los oligarcas
Ya en 633, pues el Cuarto Concilio de Toledo estableció por ley la elección, pero solo 3 de los 11 reyes posteriores, que fueron Chintila, Bamba y Rodrigo, solo 3 subieron al trono según esta ley, o sea, la ley de la elección. Ello podría indicar una victoria, de hecho, de los reyes, pero tampoco sucedió así. Los demás subieron por golpe o por una herencia que nunca pasó de la segunda generación. No llegó a haber un vencedor claro en esta cambiante lucha entre la elección y la herencia, salvo el pasajero de Chindasvinto, que se asentó mediante una carnicería de nobles. Liquidó a cientos de ellos. Otro factor de putrefacción del sistema, el llamado morbo gótico, es decir, la costumbre de matar a los reyes, también descendió notablemente durante la época hispano-goda. De los 14 monarcas anteriores a Leovigildo, 9 murieron asesinados, 2 en batalla y 3 en paz. Solo 3 en paz. De los 18 a partir de Leovigildo, solo 2 fueron asesinados, Liuba II y Viterico. Y justamente al principio y no al final del período, con sospechas también hay sobre otros 2, como Recaredo II y Vitiza. Hay sospechas nada más. 3 más fueron derrocados sin homicidio. Los Chintila, Tulga y Bamba, en fin, los nombres tampoco tienen importancia porque nos podemos... La duración media de los reinados, otro dato relacionable con la estabilidad, no disminuye, sino que aumenta desde Bamba. 9 años, si excluimos a Rodrigo, que casi no tuvo tiempo de reinar, frente a 7 y pico en el periodo anterior. Es decir, si vemos estos promedios, vemos que toda esa tesis de la protofeudalización no se sostiene, ¿no? Aumenta también la frecuencia de... Todo esto lo digo basándome en el libro Nueva Historia de España, en que he procurado ir analizando estas cosas, porque la cantidad de prejuicios y de tópicos es tremenda, ¿no? Y es difícil, o sea, investigando se va poco a poco viendo que las cosas no son como parece que debieran haber sido, ¿no? También, por otra parte, otro elemento importantísimo es que aumentó la frecuencia de los concilios en la última etapa. Hubo 1 cada 4 y pico años de promedio, en comparación con la media anterior de 1 cada 10 años. Estos datos sugieren consolidación institucional y no tambaleo, pues los concilios suponían tanto un principio de poder representativo como un factor de nacionalización. Y todo esto apunta a una especie no apunta, quiero decir, a una especie de protofeudalización, sino más bien en sentido contrario. Es decir, si vemos en su conjunto el reino hispano-godo, vemos que hay una tenaz tendencia a la centralización y a crear una nación. De la consolidación nacional. Sí, exactamente. Con 1000 problemas, 1000 dificultades, historias de todo tipo, pero esto es lo que hay. En cuanto a la corrupción de la jerarquía eclesiástica, que se supone al compás de su creciente peso político, se aprecia en ella una considerable germanización, del alto clero, de hasta un 40% de los cargos, que posiblemente fue acompañada de descenso del nivel moral e intelectual, si bien documentos como Institutionem Disciplinae indican un panorama nobiliario muy distinto de la barbarie original. Documentos interesantes, pero no podemos extendernos sobre ello, ¿no? Los cánones de los últimos concilios también indican tirantez entre la oligarquía y los obispos. Los cánones condenaban la sodomía y otros vicios del clero, lo cual puede significar mucho o poco. Tales vicios habían existido siempre en algún grado y no sabemos si aumentaban o si solo se reparaba en ellos, o se los utilizaba también por algún motivo político, para condenar a gente. Hubo un papa, bueno, ya hablaremos de eso, hubo algún papa que, por no obedecer a gente del concilio, no en tiempos de los visigodos, sino mucho más tarde, el concilio Constanza, ¿no?, fue acusado de sodomía, asesinato y no sé cuántas cosas más, que luego le perdonaron cuando aceptó las decisiones. Condenaban estos vicios, y respecto al declive intelectual, Julián de Toledo, un intelectual importante, murió en fecha tan avanzada como 690,
y nunca sabremos si la posterior falta de figuras relevantes reflejaba decadencia o solo un bache pasajero, ¿no? Un peso mucho más real tienen sucesos, esto es muy importante, como las hambrunas y las pestes. El país parece haber entrado en un ciclo de sequías, poco antes de la invasión árabe, y las sequías entonces significaban miseria, enfermedades y hambre masiva. Hubo además plagas de langosta, no menos desastrosas. Según la crónica árabe Akhbar Majmua, el hambre de 708 y 709, muy próxima a la invasión musulmana, dice que redujo a la mitad la población de España. Probablemente el dato es exagerado, pero indicativo de que hubo una tremenda catástrofe demográfica. Esto, cuando se habla de eso, no se explican estas cosas. Pero es son una crónica fundamentales. musulmana. Sí, una crónica musulmana. Poco antes, una peste importada de Bizancio casi había despoblado la narbonense y afectado al resto. O sea, el narbonense, la septimania del sureste de Francia, ¿no? Pero que pertenecía a los godos. El horror impotente por estos males queda documentado en las homilías. Por ejemplo, voy a citar una. He aquí, hermanos nuestros, que nos heló de espanto la funesta noticia traída por los mensajeros de que los confines de nuestra tierra están ya infestados por la peste y se nos avecina una cruel muerte. Las rogativas clamaban a Dios: aparta ya la calamidad de nuestros confines, que el azote inhumano de la peste se alivie en aquellos que ya lo padecen y gracias a tu favor no llegue hasta nosotros. No hay modo de comprobarlo, pero la población pudo bajar hasta bastante menos de 4 millones de habitantes, ya bajo las condiciones desastrosas de la caída del Imperio Romano, y desde luego no crecería mucho más. Sí está claro que en vísperas de la invasión árabe no pudo haberse repuesto de unas catástrofes mucho más aniquiladoras que las guerras. Así que por estos hechos cabe explicar a su vez fenómenos como la huida frecuente y quizá masiva de siervos o esclavos del campo, o las epidemias de suicidios causadas por la desesperación, referida en los cánones conciliares. A su vez, se haría muy difícil la recogida de impuestos y el descontento con ellos, pese a alguna amnistía fiscal que debilitaba a su vez al Estado, claro. Otro factor de debilidad estarían los judíos. Las primeras disposiciones contra los judíos trataban de impedirles una posición social de superioridad sobre los cristianos, y hubo resistencia a medidas extremas deseadas por algún papa, ya lo mencionamos la sesión pasada, pero las leyes persecutorias empeoraron con el tiempo. En el 17 concilio, en 694, solo 17 años antes del final del reino, pues se aprobaron medidas más graves que las había exigido el rey Égica, que estaba molesto por el poco celo de los obispos en la persecución contra los judíos. El monarca arguía la existencia de una conspiración judaica para derrocar la monarquía, informes de conversos sobre planes para destruir el cristianismo y pretendidas rebeliones en curso en algunos países, rebeliones de judíos. Quizá se sabía que las comunidades hebreas de Oriente Próximo habían actuado como quinta columna de los sasánidas contra los bizantinos y luego de los árabes contra los sasánidas. Esto ocurrió así. En este último caso también habrían obrado así las comunidades cristianas de Persia, favoreciendo a los árabes contra los propios persas, ¿no? Égica también acusó a los conversos de practicar clandestinamente su vieja fe. En consecuencia, pedía reducir a todos a la esclavitud e impedirles practicar su religión bajo penas severísimas. El concilio aceptó de mala gana las propuestas o imposiciones regias y, bueno, estas persecuciones, si buscaban neutralizar una posible amenaza interna, pues exacerbaron al mismo tiempo la deslealtad de este grupo social, ¿no? Los judíos, de todas maneras, componían una minoría muy exigua, que habitaba en barrios aparte de las grandes ciudades ibéricas, de la Bética sobre todo, y algunas del interior y de Levante, por lo que choca un poco la obsesión del poder hacia ellos y hacia sus supuestas conjuras. Parte de esa aversión nacía de la riqueza de la oligarquía hebrea, que proporcionaba a esta un poder subterráneo y suscitaba envidias, ¿no? La mayor parte de los judíos eran muy pobres, pero algunos tenían su propia oligarquía, vamos a decir, que estaba bien situada, ¿no? Además, se le consideraba el pueblo deicida por la frase atribuida a la multitud en el juicio de Cristo: caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. La persistencia de su fe se miraba como una ofensa a la verdadera religión, una prueba de una maldad porfiada y del deseo de vivir al margen de los demás, cuando los mismos godos arrianos habían dejado sus creencias para integrarse con la mayoría.
A su vez, la autoconsideración hebrea como pueblo elegido por Dios, junto con la permanente repulsa y frecuente persecución sufridas, pues creaba un comportamiento cerrado, que ya había sido atacado por el moralista latino Juvenal. Decía, desprecian las leyes de Roma, estudian, observan y temen... hablaba de los judíos, que estudian, observan y temen el testamento judaico que Moisés les otorgó en un documento secreto. Solo se confían a los de su misma religión, es decir, solo ayudan a los que como ellos son circuncisos. Es decir, los acusaban de llevar una vida aparte. ¿En qué medida se aplicaron las leyes antisemitas? Las leyes en general no debieron de aplicarse muy estrictamente, salvo para mantener la unidad del Estado. Y eso se aprecia en las referentes a la elección de los monarcas. O sea que las leyes eran que debía ser, unas veces que debía ser por herencia, otras por sucesión, pero nunca se aplicaban del todo, solo en menor medida, ¿no? El grado de cumplimiento de las normas antijudías hubo de ser especialmente bajo, como revela su reiteración a lo largo de decenios. Se decían una y otra vez, es señal de que no se cumplían. Claro. En los mismos tiempos de Égica, ya hacia el final del reino, ni siquiera se habían cumplido los primeros decretos del Tercer Concilio prohibiendo a los judíos tener esclavos cristianos. Seguían teniéndolos. Aún así, o siervos. Aún así, los decretos se aplicarían en alguna medida y su mera existencia prueba, pues no dejaba de ser una temible amenaza sobre los destinatarios. No se cumplían, pero las leyes estaban ahí, en cualquier momento podían cumplirse, ¿no? En fin, todos los daños mencionados y más que pudieran aducirse solo explicarían la caída del reino si hubiera impedido la concentración de un ejército suficiente para afrontar a Táriq, lo cual no ocurrió. Como sabemos, consiguieron el ejército y allí lo llevaron. Las crónicas y los historiadores están conformes en la superioridad material del ejército hispano-godo sobre el moro, y no fue una especial corrupción del poder o la traición hebrea, sino la de un sector de la nobleza, la causa determinante del desastre. Aunque la ley prohibía la alianza con poderes foráneos para alcanzar el poder, este tipo de traición se dio con cierta frecuencia. Por ejemplo, un grupo visigodo en 552 buscó la ayuda de los bizantinos, y los bizantinos aprovecharon para adueñarse de una considerable porción de la península. Y la utilización de francos y de rebeldes vascones en las pugnas internas, pues había ocurrido en otras ocasiones. Por otra parte, las consecuencias decisivas de Guadalete, con la pérdida del grueso del ejército y la dificultad posterior de organizar la resistencia, apoya la idea de un Estado bastante centralizado, como indica el historiador García Moreno. Es quizás el mayor experto en el aspecto político del reino godo, ¿no? Y no tan protofeudalizado como suele afirmarse, ¿no? Para explicar de manera así falsa. ¿Es Sánchez Albornoz el responsable de ese relato? Sí, uno de ellos. Uno de los constructores, ¿no? Sobre esto se ha especulado muchísimo. Pero ya digo, si tenemos en cuenta aspectos como los que he venido señalando, pues las cosas se ven de otra manera. Y no tienen más sentido las comparaciones con la invasión romana, que también se han hecho, cuando poblaciones independientes entre sí y por otra parte incapaces de reunir sus fuerzas, como eran los numantinos, los de Viriatos, los gitanos, etcétera, ¿no? Pues que eran poblaciones armadas y acostumbradas a la guerra, pues ofrecieron una resistencia a menudo heroica a los romanos, esto es verdad. Pero la larga Pax Romana había desarmado y desacostumbrado a la gente de las prácticas guerreras, como se había mostrado cuando ya las invasiones germánicas, que se impusieron con facilidad, ¿no? Hay que añadir, porque se ha puesto en comparación, aquellos pueblos que tanto resistieron a los romanos y sin embargo aquí, bueno, pues que las circunstancias eran muy distintas. Añádese la influencia del clero. El clero era pacifista y conformista con el poder, que era un obstáculo a un espíritu de lucha en la primera etapa de desconcierto, ¿no? Isidoro había definido una doctrina contradictoria, pues si por una parte rechazaba la tiranía, decía, serás rey si obras con justicia, en otro caso no lo serás, pero por otra parte definía el poder como enviado por Dios y desaconsejaba la resistencia incluso a la tiranía. El poder se estaba trasladando a los musulmanes, así que para muchos dicen, pues hay que aceptarlo. Hablar de una preferencia de la población por los invasores, como hacen algunos, no resulta más adecuado que hablar de la preferencia de los franceses por el dominio alemán,
o de los daneses, o de los noruegos, o de otros, ¿no? Y la magnificencia que alcanzarían más tarde el Emirato y el Califato de Córdoba ha creado el espejismo de que los musulmanes llegaban como una civilización superior, pero en realidad se trataba de guerreros del desierto y de las montañas del Atlas, que eran tan bárbaros o más que los suevos, vándalos y alanos de unos siglos antes. La exigüidad de los números, del número de estas personas y las disputas entre ellos, les forzaron a cierta tolerancia religiosa, me refiero a los invasores, ¿no? Pues hubo cierta tolerancia religiosa y política inicial, pero el poder musulmán había significado en muchos lugares una hecatombe para la civilización. En Persia, por ejemplo, Oriente Próximo y demás, ¿no? Pasaría algún tiempo antes de que el poder árabe adaptase logros y normas culturales de los pueblos vencidos, más civilizados, fuera el persa, el bizantino o el español. Pues España era posiblemente el país más civilizado de Europa Occidental, con una tradición ya muy larga y profunda, como hemos visto. La invasión solo pudo haber sido vista como una nueva plaga por una población que llevaba tiempo soportando muchas. Así que, en resumen, la estancia de los visigodos en España duró casi 3 siglos y puede dividirse en 3 periodos, del 415 al 507, cuando se extendieron sobre gran parte de Hispania y de la Galia, con el centro en Toulouse. Luego derrotados por los francos, los godos se asentaron en Hispania, reteniendo una pequeña parte de la Galia, y su capital osciló entre Barcelona, Sevilla, Mérida y Toledo. Pero para entonces seguían formando una casta conquistadora ajena a la población y al propio territorio de España, del que podían haber emigrado, como ya comentamos, y existía un reino godo muy poco estable, no hispano-godo, aunque aumentó la identificación de los invasores con el territorio y una asimilación cultural. Y el reinado de Leovigildo, a partir de 573, marcó, y hay que insistir en ello, el tercer período, que duraría unos 140 años, hasta la invasión árabe, y que, bueno, esto ya fue una nación, como hemos visto. Leovigildo constituyó un reino hispano-godo, renunciando a gran parte de las tradiciones bárbaras, y Recaredo completó la reforma. En fin, esto es bien sabido y no hace falta insistir en ello, ¿no? Así que, políticamente, los visigodos fueron culturalmente dominados, no fundaron Gotia, sino España, no impusieron el arrianismo, sino que adoptaron el catolicismo, ni extendieron las costumbres germanas, sino que asimilaron cada vez más a las romanas, y no prevaleció su lengua original, que debió disolverse pronto, debió de estar ya disuelta. Bien, la pérdida de España lo fue en gran medida, fue la pérdida de España, y pudo serlo por completo, porque España no es sino el nombre que caracteriza una evolución político-cultural de la península durante más de 9 siglos, desde los comienzos de su latinización y luego la cristianización hasta su conversión en una entidad política independiente. Esta evolución fue truncada con la invasión musulmana y, a partir de ahí, pues ha venido todo lo demás, que ya es otro tema y que ya lo trataremos en otra ocasión. Yo, don Pío, nos quedan 5 minutos y no quería acabar el programa sin preguntarle por algo. Usted se dedicaba durante esta exposición a derribar lo que considera una serie de mitos y de tópicos con respecto al relato historiográfico, llamémosle hegemónico, ese que tacha a los godos como, pues eso, como una fuerza arcaizante que sometió a España, que, en fin, esta última frase que dice usted de que el arrianismo, el catolicismo, la tradición cainita de los godos, que, como usted muy bien ha dicho, pues es propia de todos los pueblos en aquella época. Sin embargo, al principio ha pasado de puntillas sobre una figura que en manos de Juan de Goytisolo ha tenido luego mucha influencia, que es la reivindicación del conde Don Julián, claro. Que es, a juicio de José Javier Esparza, ese libro es el culmen de la hispanofobia, además escrito ese libro por un español. Explíquenos un poco más la figura de este conde Don Julián. Bueno, en realidad no se llamaba Julián, parece ser, tenía un nombre bizantino, no recuerdo ahora cuál es, y posiblemente había sido gobernador bizantino antes de ser godo de Ceuta.
La leyenda habla de la violación de su hija y todo eso para dar una explicación, pero no sabemos realmente cómo sucedió. La verdad es que no sabemos cómo sucedió. Lo importante en este caso es la reivindicación de su figura legendaria por personajes como Goytisolo, ¿no? Goytisolo yo creo que es un novelista bastante flojo, aunque eso es cuestión opinable, y es un novelista totalmente hispanófobo, pro-musulmán. Es uno de estos locos que piensan que España estaría mejor como parte del Magreb que como parte de Europa. De hecho, él vive en el Magreb, vive en Marruecos. En el Magreb, sí, sí. Tiene un amante musulmán, parece ser. Yo recuerdo un Campillo, este López Campillo es un intelectual que fue bastante conocido en una época, ahora está bastante olvidado, vivió en Francia y tal, y decía un poco de broma, hacía un chiste un poco, no sé cómo tomarlo, pero en fin, decía, es una suerte que no se enamorara de un nazi. Porque ha salido nazi. En fin, sea como sea, es un chiste, no hay que tomarlo de otra manera, ¿no? Es una frase ingeniosa, sin más. Pero la verdad es que Goytisolo refleja una tendencia, que es la tendencia actualmente a la disgregación de España, a la traición a lo español, a la disolución de España en la Unión Europea, a la creación de un ejército cipayo, como decíamos al principio. Todo eso es prácticamente lo mismo. Es decir, España tiene una historia nefasta, dicen ellos. Había otro loco que era medio pederasta, Gil de Viedma, que decía, España tiene la historia más triste porque termina mal. Primero, no ha terminado, la historia es magnífica comparada con lo de otros países, y triste se lo parecerá a él. En fin, y se lo parece tal vez porque, en fin, no había mucha comprensión entonces en España al homosexismo, hacia sus aficiones, ¿no? Sí. Pero sí, esto es lo principal, y creo que desde aquí debemos combatir eso abiertamente. No simplemente quejarnos de que esta gente es así, sino decir, bueno, esta gente es muy perjudicial. Con sus teorías y en fin, llevan al país al desastre. Goytisolo los apoya además en Américo Castro. Américo Castro fue el que inventó la teoría de la España forjada en las tres culturas, de las cuales las culturas más aceptables, más presentables, serían la judía y la musulmana, y la peor, la cristiana. Precisamente la propia del país. La cristiana, que es la de las catedrales, de las universidades, de mil cosas más, ¿no? Pero que a él le parece deleznable o, en fin, barbarie, ¿no? Dice, país de cabreros, decía el Gil de Viedma, ¿no? Américo Castro, Juan Goytisolo, es toda esta pléyade de intelectuales o pseudointelectuales que han construido un relato, sí, que, como se ha demostrado hoy, erróneo, deliberadamente o no, erróneo, y que hoy con la ayuda de Pío Moa, hemos derribado en la medida de nuestras posibilidades. Y creo que hemos tenido, con el programa anterior y con el programa de hoy, una idea bastante clara de lo que supuso el reino visigodo en España, su influencia, sí, y por qué acabó. Que probablemente sí, no acabó, no se destruyó por una lucha cainita, por un proceso de pseudo-feudalización precipitado, sino precisamente por todo fue básicamente, pues, como pasó en otros países y tal, porque una traición en el momento de la batalla, pues cambió el rumbo de las cosas, ¿no? Don Pío, buenas noches, nos vemos la semana que viene. Que le vaya a usted muy bien La semana que viene podremos hablar de la Segunda Guerra Mundial, vamos a volver sobre ello. Fenomenal. Que le vaya muy bien. Además, el próximo sábado 10 de julio y domingo 10 y 11 de junio, volverá a firmar usted en la Feria del Libro de Madrid. Buenas noches y nos vemos la semana que viene. Buenas noches a todos. Una hora con la historia. Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón.